Pablo nos va a exponer sintéticamente en tan solo una frase, en tan solo un versículo, el versículo 9, muy corto, lo que Dios quiere decir sobre su justicia. O dejamos que sea Él quien la ejecute sobre su Hijo, que se ofreció como propiciación por nuestros pecados, o tendremos que satisfacerla nosotros con nuestras propias justicias. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Segunda parte. ¿Cuál es nuestra justicia? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Veis que tengo subrayado ahí mi justicia, verdad? Se refiere al resultado de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia moralidad, de nuestra propia capacidad para poder cumplir de manera precisa y completa toda la ley de Moisés. Si os fijáis, esta justicia propia procede de la ley. O sea, que es la ley quien nos examina y será ella quien nos declare si somos justos o no. ¿Cómo? Pues si he ido cumpliendo escrupulosamente cada uno de los preceptos que dicha ley me dice y sin fallar ninguno. Y si cumplo toda la ley sin fallar en nada, entonces la ley me declarará justo. Por lo tanto, la referencia es la ley de Dios, no mi opinión. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos que no conocen esa ley de Dios? Pues Pablo responde en Romanos 2, 14, 15. Podéis leerlo conmigo. Romanos 2, 14, 15, diciendo ahí que ellos también tienen escrita, de alguna manera, en sus corazones esa ley que se manifiesta a través de su conciencia. Fijaos, Romanos 2, versículos del 14 al 15. Porque cuando los gentiles, los incrédulos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, subrayándolo, dando testimonio su conciencia, o sea, su conciencia les da testimonio que tienen una ley escrita por Dios, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, que lo que Dios ha escrito en sus corazones encuentra respuesta en su conciencia. No hay escapatoria, ni siquiera si cauterizamos nuestra conciencia, ya que entonces tendremos la culpa de cauterizarla, de anularla, de narcotizarla para que no nos acuse. Este es el camino que siempre eligen los que desprecian la sangre de Jesús como propiciación por sus faltas y pecados. Vemos que Pablo, antes de conocer a Jesús, decía lo mismo en cuanto a la justicia que es en la ley: soy irreprensible. Exactamente lo mismo, ¿os dais cuenta? ¿Y qué quería decir Pablo con esto de irreprensible? Bien, él pensaba de sí que era irreprensible porque cumplía fielmente con todos los mandatos ceremoniales de la ley de Dios, pero después de ver la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, se dio cuenta de que solo en ese aspecto era irreprensible. El Señor le mostró que veía la ley de Dios como el cumplimiento estricto de los holocaustos y sacrificios que la ley judía ordenaba. Y que sí, que en ese aspecto era irreprensible, pero que solo lo era en ese aspecto, en esa apariencia, en esa envoltura, pero que la ley de Dios era muchísimo más que esa envoltura ritual. En su encuentro con Jesús, vio que en vez de tomar la ley de Dios como realmente era, perfecta, la había sustituido por una justicia propia, por su propia comprensión e interpretación de la verdadera justicia de Dios. Era irreprensible en el cumplimiento estricto de rituales, de las fiestas religiosas y en la alimentación requerida por la ley de Moisés, pero en nada más. Algo parecido hacen nuestros amigos y conocidos a los que les presentamos el Evangelio y lo rechazan, que hacen su propia interpretación de la ley de Dios, esa que tienen impresa en sus corazones, y se consideran irreprensibles. Creen que las faltas cometidas no son tan graves como para que Dios las tenga en cuenta, o sea,
que elaboran su propia justicia, pero el cumplimiento estricto de la ley es muchísimo más que eso. Casi todos dicen lo mismo que decía Pablo, que si es por buenos, ellos los primeros. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué decía Pablo? Irreprensible. Nadie como yo. Dios tiene que valorar mis justicias y aprobarlas como válidas, como suficientes. Pero lo que están haciendo es elaborar su propia interpretación de la ley de Dios. Claro, por eso no creen necesario aceptar el regalo de la muerte vicaria de Cristo en la cruz, porque piensan que Dios lo que quiere es que vivamos una vida buena haciendo todo el bien posible. Pero eso no es lo que Dios dice. Eso es una parte muy pequeña de la ley de Dios. O sea, que ellos elaboran una ley propia y la equiparan con la ley de Dios. ¿Para qué? Para llevarse toda la gloria a ellos. Porque yo puedo, porque yo lo hago. O sea, establecen su propia justicia para no someterse a toda la ley de Dios. Pero el problema es que si eligen este camino, entonces será la ley de Dios completa y sin fallar en un solo punto la que han de cumplir para poder ser aceptados por Él. Es lo que Pablo nos dice cuando se dio cuenta de que la ley de Dios es mucho más que el cumplimiento externo y mecánico de ciertos preceptos, que la ley de Dios es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando Pablo llegó a conocer la verdadera naturaleza de la ley de Dios y cómo ha de cumplirse, nos dice que se vio muerto. Fijaos en Romanos 7. Vamos ahora a Romanos 7, versículos del 7 al 9. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Porque sin la ley el pecado está muerto. Claro, sin ley no se me puede acusar. Sin ley no hay delitos. Si en este país no hay una ley contra el robo, si yo robo, no cometo delito. Otra vez leemos, porque sin la ley el pecado está muerto, no hay pecado. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo se da cuenta que está completamente condenado al ver la ley de Dios como Dios quiere que la veamos. No como teniendo nuestra propia justicia, sino en toda su profundidad. Como nos dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Con un solo pecado es suficiente, como ya hemos visto en Edén. Así es la ley de Dios de estricta. Y así es el castigo para el pecado. La muerte espiritual, o sea, la eterna separación de Dios y sus misericordias. A la gente le puede dar igual ahora la sentencia de que el alma que pecare, esa morirá. Pero la realidad es que todos vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua significa que también van a resucitar y que van a tener una vida eterna, claro, pero para vergüenza y confusión eterna. Y en esa resurrección, si no aprueban en el juicio final que Dios va a hacer, requiriendo que muestren una justicia perfecta, vivirán eternamente, claro, pero sin su misericordia. Misericordia que aquí están disfrutando, aunque no lo reconozcan. Como es gozar de toda la creación. Es que la gente no se da cuenta que está disfrutando de las misericordias de Dios. Están acostumbrados y piensan que es su derecho, pero no lo es. Son las misericordias de Dios en sus vidas, aunque aquí no lo quieran reconocer. La misericordia no es un derecho,
es un privilegio.